Pastor. Sí, se había congelado tu imagen, Pastor Luigi. Ok, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Ahorita sí, te dejamos escuchar unos segundos, como medio minuto, Ah, ok. pero ya. Ok, hermana Marta, buenas noches. Creo que no nos escucha la hermana Marta. Ya se nos... No, sí está conectada, ¿no? Sí, pero se está conectando. Bueno, le decía Pastor Alex que si nos ayuda a poner este tiempo en las manos de Dios para comenzar con Ah, nuestra... sí, perdón, no había escuchado la primera parte, como se corta de repente, pero Ok, ya escuché ahora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos nuevamente, Señor, conectarnos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú lo haces posible, Señor. Gracias, Señor, porque nos esfuerzas. Gracias porque tu palabra es vida para cada uno de nosotros, Señor. Es fortaleza, es consuelo, es ánimo, Señor. Es sabiduría de lo alto, Señor. Te rogamos, Dios mío, que sensibilices nuestros corazones, Señor, para poder entender tus razones en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para entender, para aprender. Y sobre todo, Señor, que nos des esa fuerza e inteligencia espirituales, Señor, para ponerlo en la práctica, Señor, en el día a día. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que los sigas bendiciendo siempre, Señor. También los que no se pudieron conectar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor, también pidiéndote que le des la palabra adecuada a, al pastor Luigi, Señor, para que esta palabra, Señor, nos alimente. Esta palabra, Señor, nos edifique, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos y también te agradecemos, Padre. Amén. Amén. amén, Amén. amén. Bueno, pues muchas gracias por conectarse, hermanos, porque de verdad que es necesario, es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente que el perseverar, el insistir, nos ayuda, nos beneficia, nos va poniendo siempre al día, ¿no? En las cosas de Dios. Si nosotros dejamos de conectarnos, pues nos vamos perdiendo del rumbo, ¿no? Entonces, recuerden que estamos estudiando acerca de los diferentes métodos de interpretación. Estamos estudiando ahorita métodos erróneos, métodos que a lo largo de la historia se han utilizado y que no han sido eficaces. Y recuerdan que vimos el método alegórico en una clase pasada, el método místico, y ahora vamos a empezar con los métodos racionalistas. Aquí entran cuatro en este mismo concepto. Racionalistas nos hablan, pues ya entendemos, ¿no? Acerca de la razón, cómo se sostienen en base a la razón. Estamos hablando del método moral, de la teoría del acomodamiento, del método naturalista y el método mítico. Estos cuatro se colocan dentro de un mismo esquema porque los cuatro son similares, aunque se oponen en algunos puntos, pero los cuatro están usando o basados en la razón. Por eso están en esta categoría. Entonces vamos a iniciar con una lectura que iniciamos, que al principio nosotros utilizamos. Si alguien la quiere leer, es Segunda de Timoteo 2:15. No sé si se acuerdan que al principio utilizamos esta lectura para, pues, darnos un poquito más de claridad, ¿no? A lo que nosotros estamos estudiando. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Quién de ustedes le quisiera dar lectura?
Yo lo puedo leer. Sí, adelante, pastor. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces aquí nosotros estamos utilizando esta última frase que dice que usa bien la palabra de verdad. Este es uno de los, o más bien el propósito de estos estudios. El que nosotros, cada uno de nosotros, aprendamos a utilizar bien la palabra de verdad, es decir, las Sagradas Escrituras, a la hora de interpretar. Que no hagamos interpretaciones a la ligera o como nosotros creemos o pensamos o a nuestra propia forma, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante que cada uno de nosotros como cristianos, aunque no nos dediquemos a predicar, aunque no seamos intérpretes de la escritura, pero tenemos que aprender a hacerlo porque por medio de nuestra interpretación de cómo entendemos la escritura, es que nosotros vamos a llegar a un conocimiento y esa base, ahí va a estar la base de nuestra fe. Ese es el fundamento, la manera que interpretamos la escritura. Esto está condicionado a muchos aspectos, pero ahorita vamos a entrar en tema con el método de interpretación moral. Sabemos que estamos hablando de métodos erróneos. No son métodos que nosotros tenemos que aplicar, pero es importante conocerlos para que a lo largo de la vida aprendamos a diferenciar cuando alguien utiliza mala escritura, nosotros podamos ayudarles a hacer una buena interpretación al conocer este tipo de métodos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el método moral, que tiene su origen en el célebre filósofo Kant. Ahí es donde nace este método moral. Este Kant le daba una importancia a la razón que él posiciona la razón por encima de la escritura, ¿no? O de la revelación de la escritura. Entonces él básicamente, la manera de interpretar es mediante la razón, mediante un conocimiento preconcebido que él puede tener de cómo ve o cómo entiende, y él de esa manera es que interpreta. Kant, Kant entiende que aunque la escritura sea dada por Dios y tenga una inspiración divina, él cree que el propósito de la escritura es un propósito práctico, que es la mejora del hombre, es decir, en su moralidad, ¿no? Que el hombre llegue a alcanzar un estándar de moral más alto. Entonces él, en aquellos pasajes que no encuentra digamos que una palabra que pudiera ayudarnos a mejorar en la moral, él simplemente, ¿qué hace? La desecha, la deja de lado, no le sirve, no la toma en cuenta. Entonces esto es peligroso, el únicamente tomar lo que nosotros creemos que es bueno de la escritura o aquello que nos sirve, como muchas veces caemos en ese error nosotros. Cuando leemos un pasaje, ¿a poco no? Sustraemos versículos que nos gustan y de repente ese versículo nos gusta, ya me lo aprendo de memoria y entonces ya lo estoy utilizando, pero lo estoy utilizando mal porque lo he sacado de todo su contexto. Entonces, yo digo, esto sí es práctico, y entonces los otros 20 versículos que acompañan a ese versículo, pues, ¿qué les hacemos? No podemos desecharlos, ¿no? Y esto es algo que tenemos que aprender a nosotros a utilizar la escritura en todo su conjunto, a no caer en este error, ¿no? Claro que sí, la escritura posee esa capacidad de perfeccionarnos, ¿no? Porque la palabra es la que nos limpia, por medio de la palabra es que nosotros somos santificados. Pero bueno, esto de lo que Kant está hablando es únicamente de utilizar nuestra razón para interpretar. Y eso es algo, como les digo, peligroso. Entonces, este método moral, pues no funciona. Digamos que no podemos venir a la escritura y únicamente buscar ese tipo de enseñanzas, ¿no? Por lo tanto, este es un método que no tiene gran relevancia dentro del pueblo cristiano. Es un método o sea, es importante hablar de él porque
ahí se ha utilizado, pero no en el cristianismo, no lo podemos tomar como algo que nos pueda servir, ¿no? Y luego de ahí pasamos a la teoría del acomodamiento. Estos métodos, recuerden que están dentro de los métodos de interpretación racionalistas. El método de la teoría del acomodamiento, método o teoría del acomodamiento. Este tiene su origen en Johann Salomon Sembler. Es el padre de la escuela destructiva del racionalismo alemán. Es considerado con el nombre de la teoría del acomodamiento, esta teoría porque enseña acerca de los milagros de Jesús, el sacrificio vicario, la resurrección, el juicio eterno de Dios, la existencia de los ángeles, de los demonios, todo aquello que es sobrenatural. Dice este hombre que se tiene que acomodar, o sea, que lo tenemos que ir acomodando dependiendo las ideas, dependiendo la intelectualidad, vamos, ¿no? El alcance que cada uno pueda tener y dependiendo a la época. Entonces, está diciendo este método que nosotros tenemos que tomar la escritura y acomodarla cada uno a como parezca, ¿no? A como mejor nos parezca, dependiendo nuestro nivel, nuestra cultura, nuestras ideas. Este método, así como él lo plantea, entonces, de esta manera, él hace a un lado todo lo sobrenatural. Él deja de lado todo lo sobrenatural porque al intentar quitar los ángeles, los demonios, al intentar quitar el sacrificio de Cristo, pues, ¿qué nos queda? O sea, esto atenta contra la persona de Dios, no nos queda más que nada, ¿no? Él rechaza las doctrinas de la inspiración divina de las escrituras, y entonces podemos ver que no es funcional. Este método, como el otro que acabamos de ver, el moral, pues también se coloca fuera de nuestro método ideal para poder alcanzar una buena interpretación de la escritura por no sujetarse a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, estos métodos van quedando en el olvido porque rechazan, no aceptan las reglas, digamos, de la fe, ¿no? Entonces, vamos a pasar al método naturalista. Este método naturalista rechaza también, rechaza todo lo sobrenatural. Este método también viene rechazando todo lo sobrenatural y es el más violento, es el más radical. ¿Por qué es el más violento y radical? Porque se mantiene fuera digamos, de lo divino, de lo que nosotros podemos entender como que viene o proviene de Dios. Simplemente este método no lo permite que nosotros lo podamos creer, ¿no? David Federico Strauss es uno de los que, digamos que, precursores de este método, ¿no? Es un teólogo, él fue un teólogo del siglo XIX y este teólogo sostiene que Dios no se revela al hombre. Él dice que Dios no se revela al hombre. Él hace distinción entre los hechos históricos, los acepta los hechos históricos, pero hace una distinción. Él dice que es cuestión de opinión, que sí podemos aceptar los hechos históricos, pero que cada uno conforme a la opinión de cada persona. Entonces esto es peligroso, ¿no? Porque al querer interpretar la escritura, cada uno a su propia opinión, como alguna vez escuché una persona que me decía, ¿no? Es que la Biblia se interpreta de acuerdo a como uno la entiende. Entonces esto es peligroso, ¿no? Porque interpretar la Biblia de esa manera nos lleva a hacer múltiples interpretaciones. Y nosotros sabemos que la Biblia solamente tiene una interpretación, tiene muchas aplicaciones, pero solamente tiene
una interpretación, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo él explica los milagros de Jesús. Él dice que, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que se encuentra en Mateo 14. Si vamos ahí para que podamos, Mateo 14, del 22 al 33. Ahí está hablando cuando Jesús camina sobre el agua, ¿no? Y nosotros ahí vamos a leer, a ver, denme un segundito. Mateo, capítulo 14. Ya lo tengo aquí. Vamos a leer del 22 al 33. A ver quién nos gusta hacer el honor de leer esta porción. Mateo 14, del 22 al 33. Yo lo puedo leer. Sí, hermanito, gracias. Dice la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió el monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y hablaron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este pasaje, pues cómo Jesús camina milagrosamente sobre las aguas, ¿no? Y como por ejemplo, para Federico Strauss, él explica este evento o este milagro. Dice que Jesús caminó sobre el agua porque dice que estaba cerca de la playa, que en realidad no es que la barca estuviera muy adentro, sino que estaba cerca de la orilla y que Jesús caminaba cerca de la playa y que por eso él estaba ahí o aparentando, ¿no? Que estaba caminando sobre las aguas. Utilizando la razón, está diciendo o está haciendo una interpretación queriendo mostrar o explicar, ¿no? Ese milagro de alguna manera. Y cuando Pedro desciende de la barca y camina sobre el agua también, dicen ellos que entonces, como la barca estaba cerca, los que interpretan de esta manera, dicen que la barca estaba cerca de la orilla, Jesús también, y al estar tan cerca de la orilla, entonces Jesús pudo asirlo, ¿no? Es decir, tomarlo y salvarlo, ¿no? Esa es una manera que ellos hacen o interpretan, ¿no? Los milagros de Jesús. Entonces esto, pues obviamente que le quita todo a Dios, ¿no? A Jesús le estamos limitando, de esa manera a interpretar la escritura, estamos limitando a Jesús. Entonces Jesús no tenía el poder de hacer esos milagros, ¿no? O en aquella ocasión cuando están en la barca y Jesús está dormido, ¿no? Y los discípulos dicen, oye, estás dormido, no tienes cuidado de nosotros que
que perecemos. Y Jesús, ¿qué dice? Le dice al viento y al mar, aquíétate, ¿no? Dice que ellos quedaron, pues como espantados, ¿no? Y dicen, ¿quién es este que aún el mar y las olas le obedecen? Entonces, al nosotros utilizar este método ahí, pues limitamos a Jesús en su divinidad, le estamos limitando, y este método es el más peligroso y radical precisamente por eso, porque no acepta nada milagroso, nada sobrenatural. Y así podemos ver ejemplos, más ejemplos. También, por ejemplo, cuando los discípulos, más bien cuando la alimentación de los 5,000, ¿no? Podemos ver otro ejemplo. Dicen ellos, explican esta forma milagrosa de alimentación. Ah, bueno, pues que Jesús les dijo que alimentaran a las personas, y que al ver las demás personas que ellos estaban sacando lo que traían, todos se animaron a sacar de sus bolsos lo que ellos también traían. Y al empezar a hacer ahí como decimos, una cooperacha, ¿no? Ahí de lo que traemos, pues que al final resultó que sobró, porque todos empezaron a sacar lo que traían. Esto es algo absurdo, ¿no? Creer y descansar nosotros de esa manera, que 5,000 personas se iban a alimentar y cada uno iba a llevar su lunch, ¿no? A ahí al lugar donde estaban. Realmente esto no es así, ¿no? Pero ellos lo quieren, digamos, explicar de esta manera. Claro que nuestra razón siempre nos da esta forma, ¿no? Fíjense que yo recuerdo alguna vez que mi abuelo había muerto, y entonces llegó mi tía, y estábamos allí en la casa de mi mamá, y estaban diciendo, ¿no? Que mi abuelo había muerto y que no sé qué. Yo estaba escuchando y de repente se prendió la televisión, de esas televisiones que eran antiguas, ¿no? No que ahora las pantallas, sino de esas de bulbos y transistores que se usaban antes. Yo estaba ahí para, y de repente la televisión se prendió. Yo sí me quedé así como que dije así, pero yo después utilicé mi razón. Yo dije, no, pues tal vez no había luz y de repente llegó la luz. O sea, uno empieza a buscar la explicación en la razón. Yo nunca supe qué fue realmente, ¿no? Pero de que vi que la tele se prendió la tele. Entonces no había más que mi mamá y mis tías ahí y yo. Y nadie tenía el control de la tele y nadie estaba cerca de la tele. Entonces, ¿qué pasó? No lo sé, pero la tele se prendió, ¿no? El buscar una explicación, pues se la puedo dar, ¿no? No, pues la tele estaba mal conectada, alguien movió el sillón y de repente se conectó, no sé, pudiéramos especular así, pero esto es lo mismo que está diciendo este hombre, ¿no? De interpretar la escritura así, siempre estar buscando algo racional para interpretarlo. Entonces, así es como estos métodos se salen de todo, digamos, de todo lo que nosotros podemos ver en la escritura, ¿no? Los milagros, la preexistencia de Jesús, cuando dice, yo antes de Abraham yo soy, ¿no? Cuando Jesús está ahí con los judíos y le dicen, pues aún no tienes 50 años y conociste a Abraham, pero Jesús está hablando de su preexistencia, ¿no? Con el Padre. Él estuvo ahí, ¿no? Cuando dice en Génesis, hagamos al hombre a imagen y a semejanza, ¿no? Nuestra. Entonces, ahí estamos viendo cómo Jesús está ahí con el Padre en la Trinidad, ¿no? Y más, sin en cambio, este tipo de métodos, pues tendrían que buscar otra explicación, ¿no? Este método despertó poco interés, dado a que menospreciaba la credibilidad de la propia historia narrada. Entonces, ahí quedó para el recuerdo nada más, ¿no? Y luego podemos ver el método mítico. Este método también tiene su origen en David Federico Strauss. Él es uno de los más distinguidos representantes de este método, ¿no? No confundamos el método mítico con el método místico. Son dos diferentes, ¿no? Este método mítico, su mismo nombre lo dice, ¿no? Está asentado en un mito, ¿no? David Federico Strauss escribió un libro que se llama La vida de Jesús. Se publicó en 1835
y creó una profunda impresión en el mundo cristiano. La teoría mítica, tal como Strauss la desarrolló y aplicó, partía de la idea de que de que Dios no brota milagrosamente, ni que tampoco se revela a ningún individuo, sino que se desarrolla en la conciencia del hombre. Es decir, que Dios es una idea únicamente. Él así lo maneja, ¿no? Que la idea, o más bien que Dios es una idea en el hombre, un intento de querer, con aquellas fuerzas que el hombre no puede combatir o que no puede entender, pues que él en esa necesidad buscó hacerse un Dios en su imaginación, ¿no? Y esto pues es absurdo, ¿no? Esto es absurdo. Hemos visto nosotros en nuestra propia vida lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Yo les contaba apenas un testimonio, ¿no? La semana pasada en la iglesia de cómo me entregaron un café que me habían robado de la camioneta, ¿no? Y yo digo, o sea, se me hace algo milagroso, ¿no? Cómo Dios está ahí ayudándonos, ¿no? Y lo primero que se me vino a la mente a mí es que, pues es que Dios nos cuida. Eso es lo que yo buscaba. ¿Por qué razón se me regresó ese café, ¿no? Que ya lo tenía perdido y de repente regresó. Yo decía, bueno, la protección de Dios, pero ahora comprendo que es la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, porque nosotros no merecemos. Dice el Salmo 103 que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino que Él es misericordioso con nosotros, ¿no? Y aún nosotros somos malos, no merecemos que Dios haga misericordia con nosotros, no merecemos que Dios haga lo bueno con nosotros, mas sin en cambio lo hace, porque Él es fiel. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo, ¿no? Entonces, si nosotros descansamos en este tipo de métodos como el mítico, perdón, nosotros vamos o con qué nos quedamos. Esos milagros que Dios ha efectuado en nuestra vida, esa regeneración, esa transformación que hemos obtenido al acercarnos a Dios, ¿dónde queda? Tendría que ser producto de nuestra imaginación, si lo vemos de esta manera, ¿no? Según Strauss, Jesús fue un simple judío de notable sabiduría y conducta que cumplía con las expectativas y con aquella esperanza mesiánica, ¿no? De su pueblo. Entonces, él lo maneja de esta manera, ¿no? Esta teoría parte de la idea que toda la vida llena de perfección y su andar sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo es solo un mito. Él dice que los discípulos de Jesús, al verse perdidos con la muerte de Cristo, pues dijeron, o como ellos tenían la escritura de los profetas que hablaban acerca de las profecías del Mesías y las enseñanzas que Jesús había dado, porque Jesús en 3 ocasiones les dijo que era necesario que él muriera. Y en base a esto, este Strauss dice que los discípulos se confabularon en un plan maestro para que siguiera la secuencia y proyectaron de esta manera a Jesús, conociendo todo lo que Jesús había dicho, y que ellos lo llevaron a cabo, creando un mito, ¿no? De Jesús. Pero esto no se puede tomar así, ¿no? Porque para que un mito se lleve a cabo, necesita tener mucho tiempo de separación del evento, ¿no? Y aquí podemos ver pues que prácticamente muere Jesús y enseguida, ¿no? Enseguida se empieza a escribir de él, inclusive historiadores que no son cristianos han escrito, ¿no? De aquel judío, ¿no? Que se llamaba Jesús y han escrito, y ahí está. O sea, no es un mito, ¿no? Porque la misma historia a la par, pues nos da evidencia de que Jesús existió, ¿no? Y tan es así que nos dividió la historia, ¿no? Nos parte la historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo vamos a creer que es un mito, no? Sería forzar nuestro intelecto, ¿no? Sería rebajarnos ahora sí, desperdiciar todo aquello que podemos utilizar de nuestra mente al cerrarnos y tener esa negación, ¿no? De decir que todo lo que Jesús hizo es un mito, ¿no? O los milagros que hemos podido nosotros en nuestra propia vida experimentar, creer que son algo
mitológico, ¿no? Así pues, estos métodos, estos cuatro métodos que entran dentro del grupo racionalistas, no prevalecieron porque abandonan todo lo sobrenatural. Los cuatro están en el mismo, digamos que en el mismo concepto, ¿no? Aunque tienen diferencias, pero no pudieron prevalecer por esta causa, ¿no? Y así es como podemos ver que no nos conviene utilizarlos y también nos conviene conocerlos. Este nada más es digamos, abuelo de pájaro para que tengamos un poquito ahí de conocimiento y cuando nos acerquemos a la escritura, vamos a ver más adelante el método que nos conviene. Ese es el que ahí vamos a permanecer más para aprender más cómo debemos interpretar la escritura. ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión, alguna pregunta, algo que quieran aportar que se me haya pasado? Con todo gusto, estamos para aprender los unos de los otros. Adelante, hermanos. Es el tiempo de las preguntas. Aquí, si hay alguna duda, el pastor Alex ahorita nos la responde. Pero termina, se las responde mal. No, solo el comentario, ¿no? Es tanta, ¿no? Digo, tanta la manera, son tantas las maneras de pensar de todos los seres humanos, todos nosotros, ¿no? Para todo. Unos ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío, otros lo ven, dicen que el vaso no es el correcto para la cantidad de contenido, etcétera, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece una bendición del Señor, ¿verdad? Que nos haya dado una brújula, que nos haya dado ese punto de referencia para poder nosotros aterrizar lo que creemos, pensamos, sentimos a lo verdadero, a lo correcto, a lo bueno, a lo justo, ¿no? Y, y pues es bastante desafortunado, ¿no? Hay personas que van a negar las cosas que están escritas solo por tratarse de la Biblia, pero no van a negar otro tipo de circunstancias de la vida diaria, ¿no? Y eso es lo que a veces nos debe ayudar a considerar que las motivaciones para las personas que no creen en Dios deben de tener no problemas intelectuales, sino más bien emocionales para negar la existencia de Dios y por consiguiente eh, eh, lo, el, el que pueda hacer milagros, ¿no? Para nosotros resulta bastante normal, bastante sencillo creer, ¿no? Que alguien que pudo crear todo lo que nosotros vemos y sabemos, y a nosotros mismos, ¿no? Un sistema autónomo, ¿verdad? Pues sin ningún problema hizo los milagros. Y pues esos detractores al final, y algo que a mí me da mucho gusto es que aunque la iglesia tuvo algunas etapas de oscuridad debido a hechos aberrantes, por ejemplo, la religión católica que tanto persiguió y acusó de brujos a muchos, ¿no? Tantos errores que ha habido. A mí me da mucho gusto que actualmente tanto la filosofía como la ciencia cada vez levantan a hombres, a personas que con argumentos científicos, eh, eh, respaldados por la ciencia, valga la redundancia, demuestran que es bastante factible que Dios exista. ¿Por qué? Porque con la misma ciencia se demuestra que es bastante improbable que vivamos en un mundo como este, con diseño, con sentido de ser, ¿no? Y bueno, gracias por traer este tema, Pastor. Es importante conocer, ¿no? Y algunas personas, aunque no conozcan de estos pensadores, de estos filósofos, ¿verdad? Aunque no lo sepan, a veces caen en el mismo error, ¿verdad? De detractar lo que dice la palabra de Dios, tratando también en su ignorancia de reducirlo a mitos, reducirlo
a explicaciones que incluso salen fuera de la lógica, ¿no? Como por la naturaleza misma escritura. Y bueno, pues hay que tener cuidado con eso, pero también orar por ellos, ¿no? Creo que alguna vez anduvimos por ahí también algunos de nosotros. Yo personalmente no era ateo, pero de repente sí andaba yo como emberrinchado, ¿no? Como que, es que Dios no es bueno, por esto, seguramente, esto, etcétera, ¿no? Pero pues yo muy mismo doy cuenta, ¿no? De que tenía mis motivaciones emocionales, ¿verdad? Para estar como en desacuerdo por Dios, pero sin negar. Es todo, gracias. Sí, gracias, pastor. Que muchas veces el enojo, ¿no? El enojo porque Dios no nos da aquello o ciertas cosas que le pedimos, ¿no? O oraciones que hacemos y pensamos que no son contestadas, ¿no? Y de repente ahí viene decimos, volteamos bandera, no, no, ya, ¿para qué le oro si no me da lo que pido? Pero no entendemos todo el conjunto de la escritura, ¿no? Que dice Santiago, pues piden y piden mal. O sea, ahí, ¿qué culpa qué culpa tiene Dios de que nosotros nos acerquemos a pedir mal o que no nos acerquemos a pedir también otra de las cosas, ¿no? Porque dice, no tienes, pues porque no pides, ¿no? Y cuando pides, pides mal únicamente para gastar en tus propios deleites, ¿no? Si pidiéramos las cosas en ese orden como se nos muestra en toda la escritura, entonces creo que alcanzaríamos o tendríamos otra perspectiva, ¿no? De lo que es Dios, ¿no? De que no nos da como a veces se ha puesto el ejemplo, ¿no? Si un hijo nos pide una pistola, una 9 milímetros, pues ¿cómo se la vamos a comprar? O sea, es algo ilógico, ¿no? A nuestra mente, ¿no? De la misma manera, ¿no? A veces le pedimos cosas a Dios que Él sabe que son en nuestro perjuicio, ¿no? Si no, pues ¿cómo se lo voy a dar? Le va a hacer daño, ¿no? Pero bueno, ahora sí que es aquí cuestión de, pues que cada uno de nosotros, ¿no? Verdaderamente vengamos a la escritura o a las cosas de Dios, quitándonos esas cosas o esas ideas preconcebidas, ¿no? Que Dios es malo o que Dios no existe, porque mucha gente de lo que hablabas ahorita, ¿no? Mucha gente ya viene a la escritura con una idea de que Dios no existe. Y pues eso es lo que va a encontrar ahí, ¿no? Cada vez que lee, va a decir, no, Dios no existe y está buscando únicamente cómo destruir los argumentos que pudieran decir que Dios sí existe, ¿no? Como no se ven claros a su propio ojo, pues dice, no, pero dice el Salmo, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, qué más queremos voltear al cielo, ver la luna, las estrellas y decir, wow, es algo maravilloso? ¿Quién lo hizo? De lo que hablabas, ¿no? El diseño inteligente, ¿no? ¿Quién lo hizo? No se hizo solo, porque se necesita más fe, ¿no? Para poder creer que esto se haya hecho solo, ¿no? Que poderle decir, bueno, lo hizo Dios y ahí descansa uno, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero Él lo hizo, ¿no? Con su poder, ¿no? A mí me llegó a ocurrir, Dios siempre estuvo tratando mi vida, ¿no? Desde que era chico. Y en algún momento, pues, como alguna vez comentaba, ¿no? Expresé, pues yo me alejé de la palabra del Señor, ¿no? Y, y es cierto lo que dice la palabra, ¿no? El pecado te endurece, te hace insensible y demás, ¿no? Y en algún punto yo de repente escuchaba opiniones de otras personas que decían, bueno, es que realmente, pues, o la parte donde dice que Dios te ama y pues así como eres, te acepta y te perdona todo, pues Él te ama, ¿no? O la parte donde dice, bueno, es que a lo mejor realmente no hay un Dios, ¿no? O sea, Dios es el amor, es la vida y pues no está malo lo que tú haces, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado estas frases y haber sentido un confort en mi alma, por porque lo que yo quería entonces era sentirme justificado, de que al final de cuentas no era tan malo. Eso es lo que yo quería escuchar. Y me complacía escucharlo. Pero muy allá en mi corazón yo sabía que me estaba engañando. O sea, muy allá yo sabía que, o sea, eso me agradaba, ¿no? Pero de todas maneras yo no estaba en paz. Entonces había una situación ahí emocional, ¿verdad?
y que no quería reconocer. Y bueno, hoy me doy cuenta de cuán equivocada estaba, ¿no? Así que nuevamente gracias a Dios porque Él nos ha llamado a todos. Hoy estamos por esa razón. Y bueno, ahora veo que estaba en el error. Y fíjate que qué importante es a veces uno poder abrir uno su entendimiento. Bueno, es Dios quien nos abre ese entendimiento. Yo recuerdo cuando, ahorita que estabas hablando de esto, de aquellas ideas, ¿no? Cuando nos acercamos por primera vez a estudiar con el pastor Nicolás, ¿no? Y que llegamos cada quien pues con lo que traíamos, ¿no? De lo que entendimos en su momento o que escuchamos predicaciones y absorbimos eso, ¿no? Sin corroborar siquiera, de decir, ah, sí, esto es verdad, no, así como me lo dieron, así lo atrapé, ¿no? Y yo recuerdo hablar mucho de la naturaleza pecaminosa. Y entonces un día recuerdo que hice ahí una exposición y hablé tres cosas, tres frases que dije equivocadas, ¿no? Y el pastor me hizo ver ese error y yo hasta me enfurecí por dentro, ¿no? ¿Cómo es posible que atente contra mis ideas, ¿no? O sea, cosas que ya uno tiene como verdaderas, pero que cuando llega la sensatez y la humildad al corazón, dices, bueno, a ver, ¿dónde se encuentra eso en la escritura, no? Voy a corroborarlo si es verdad o no. Y cuando venimos, creo que con ese corazón sencillo delante de Dios, Dios tiene esa misericordia y nos abre el entendimiento y nos muestra y nos hace entender que esas cosas que nosotros creemos que son verdad, pues no están ahí, ¿no? Como una vez también con un amigo que me compartió el evangelio y le dije yo, no, pues no me acuerdo qué frase le dije que estaba ahí en la Biblia. Ah, sí, que le dije, no, pues como dice Dios, ¿no? Ayúdate ¿cómo? Ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces él me dice, no la he leído en la Biblia, pero déjame checarle, la voy a buscar. No, sí, le digo, búscala, ahí está. O sea, cosas que uno asegura y se atreve uno a tener ese tipo de aseveraciones, ¿no? Y decir, no, sí, ahí está, ni lo hemos leído ahí, sino simplemente lo aprendimos ahora sí que de viva voz, ¿no? Porque alguien lo dijo y me gustó esa frase y todo el mundo lo dice, y como esa de Dios ama al pecador, ¿no? Y así vamos agarrando frases que damos por sentado que son, cuando realmente no son. Eso es un método de interpretación, porque estaremos de acuerdo que al estar aquí teniendo este diálogo, estamos siendo intérpretes, ¿no? Cada uno de nosotros estamos interpretando lo que habla uno, lo que le habla el otro, y estamos interpretando lo que dice, ¿no? Entonces, siempre estamos en una constante interpretación, ¿no? Y a eso le añadimos que tomamos cosas equivocadas, pues ahí nos convertimos en estos mismos hombres, ¿no? Haciendo cada uno uso indebido de las palabras, ¿no? Pero vamos a llegar después a un método correcto. ¿Querías decir algo? No. Pensé que querías decir. Vi como que alzaste la mano y dije, ok, A lo vamos a mejor se llegar. arrepintió. Sí, sí, yo creo que sí. No, pero vamos a llegar a un método correcto en el que vamos a ya tener más luz, ¿no? Ahorita se ve un poquito así como que a lo mejor dice, no, pues como que esto no, a lo mejor no es de mucho interés. Yo lo sé que es un poco complicado, ¿no? Meter estas cosas nosotros, pero bueno, ahí el espíritu nos va a ayudar a guardarlas, ¿no? Para que algún día nos sirva de algo, ¿no? Pues yo me sé, hablando de versículos que no están en la Biblia, me acuerdo de uno mejor, de que había que desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. Y me acuerdo que yo les dije, no, sí está en la Biblia, que no, que sí, me dice el pastor me dijo el pastor Andrés, no, sí, está en Primera de Alejandro, capítulo 2, versículo. Dije, si en serio no está, no, fue hace un tiempo, ¿no? Bueno, pues a veces hasta yo me equivoco y les digo, No, sí va uno con cada cosa, ¿no? Cada cosa que se mete uno. Pero es por no examinar, ¿no? Por no detenerse a claro, escudriñar, como dijo Jesús, ¿no? Escudriñar las escrituras, que verdaderamente lo hagamos y ahí está nuestra verdadera interpretación, ¿no? Cada uno de nosotros podemos ser ese intérprete
que usa bien la palabra de verdad, como al principio leíamos, ¿no? Que procuremos, ¿no? Presentarnos a Dios aprobados. Aquí, este versículo me gusta mucho a mí porque dice que nos presentemos a Dios aprobados. A veces queremos presentarnos aprobados delante del hombre. Queremos que el hombre nos apruebe y estamos ahí intentando que el hombre caerle bien y que esto y lo otro, pero no, dice que procuremos presentarnos ante Dios aprobados. Así que es delante de Dios, ¿no? Si nosotros hacemos mal uso de la escritura, mal uso de lo que sabemos, pues delante de Dios es donde estamos reprobados, ¿no? Y si no hacemos un buen uso de la escritura, pues mayormente. Si nos aferramos a querer que los textos se acomoden a lo que nosotros queremos, pues estamos, creo que estamos en un camino equivocado, ¿no? Y de eso se tratan estos estudios, de que nosotros podamos abrirnos en esa capacidad de poder decir, esto no es de Dios, quitarlo. Claro que vamos a encontrarnos en controversias en algunos temas difíciles, ¿no? Que no es tan sencillo decir o declinar, ¿no? Por ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Que son temas un poquito complicados que abrazamos a alguno porque dices, bueno, tengo que abrazar a uno, ¿no? No me puedo quedar en el aire diciendo que pues entonces ninguno, ¿no? Porque pues tengo que abrazar a alguno. Pero hay controversia y decimos, no, que el arrebatamiento es antes de la tribulación, que es después. Bueno, son temas complicados que a veces no tenemos así como que los versículos tan así de decir, no, mira, es que aquí lo dice clarito. Pues no están, entonces estamos ahí, pero tenemos que tener esa capacidad de que si un día el Señor nos muestra, pues tener la humildad de decir, sí, me retracto, ¿no? De aquella creencia, que claro, no son doctrinas cardinales o fundamentales para que digamos, si yo creo que el arrebatamiento es antes o después, si es antes, y si no es, me voy a perder, ¿no? No, porque no está condicionado a eso nuestra salvación, ¿no? Entonces son simplemente puntos o aspectos, pues que no hemos entendido bien, ¿no? Pero bueno, no son tan así como que de cajón que tenemos que, una disculpa, tengo que desconectarme, Estrella. Que Dios te bendiga, Estrella. Ya terminamos. Si quieren, vamos, pues ya también ya vamos terminando. Pero bueno, Estrella ya se desconecta. Que Dios te bendiga, Estrella. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, para que en la iglesia, ¿no? Y pues mientras nosotros también, yo creo que nos despedimos o quieres apuntar algo más, Alex. No, no, todo bien, gracias. Ok, pues hermana Marta, algo que quiera compartirnos o todo bien. Si no, pues oramos, ¿qué les parece? Sí. Oramos para despedirnos y pues nos vemos la próxima, ¿no? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y nos permites tener, Señor, nuestros estudios y poder seguir avanzando en el conocimiento. Gracias, Señor, porque tú eres el que haces posible que nuestra alma prospere, Señor. Damos gracias, te bendecimos en este día. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos para que les ayudes a seguir firmes en tu palabra, que les permita, Señor, poder interpretar tu palabra de una manera correcta, Señor. Y a mí también, que te lo pedimos, Señor, te damos gracias, te pedimos por aquellos hermanos que no se han podido conectar, seas tú ayudándoles para que ellos se puedan conectar, estemos aquí reunidos, gozándonos en tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas, que tú nos bendices, Padre. Por eso te damos gracias. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Pues Pues, bonita noche, hermanos. Dios los bendiga y bonita gracias. noche.